Entonces, estos métodos de alfabetización que van a ver en este libro que se llama La dislexia en la niñez, son los métodos pilares del taller de alfabetización. Y son los métodos que han dejado de ser usados por los docentes, los maestros, los profesores, que enseñan alfabetización. Y que han dejado de ser usados, diría, injustamente. ¿Por qué? Porque su justificación tiene que ver con el hecho de que no es una enseñanza significativa. Y realmente no son enseñanzas significativas, pero a veces este tipo de enseñanzas son necesarias. Y son necesarias porque desde el 65 que se enseña, o que desde 1965 que se habla de dislexia. Y si decimos, desde 1965 que se habla de dislexia, ¿por qué no se hicieron leyes sobre dislexia antes? ¿O por qué no se trabajó con este tipo de problemas para leer y escribir? Porque realmente no había herramientas. Y ahora, no les digo que ha cambiado mucho el mundo, pero ahí estoy uniendo a Melina González, que se está uniendo y no sé por qué no sé. Bien, el mundo ha cambiado, pero ahora la preocupación es de los padres. ¿Y por qué la preocupación es de los padres? Porque generalmente los padres que se preocupan son los padres que están mandando a sus chicos en una escuela en donde se nota mucho la diferencia de aprendizaje. Por ahí estoy admitiendo a Agustina. Se nota mucho la diferencia de aprendizaje. Por ahí se ve que en ciertas escuelas hay mucho más competencia que en otras. Por ejemplo, si uno alfabetiza en el campo, y va a ver que hay chicos con dislexia, pero que la competencia no es tan desigual. Es decir, los chicos que les va bien, y a los que les cuesta leer un poco, o que tienen dislexia, o que tienen un retraso del aprendizaje de la lectura y la escritura, que puede ser, están todos un poco parejos. ¿Dónde aparece la preocupación de los padres, de las madres, de los abuelos, de las abuelas, de las madrastras, de los padrastros, cuando ven una diferencia abismal entre un chico y su hijo o su hijastro, ¿sí? Ahí empieza la preocupación y ahí empieza a tratar de observar por qué hay semejante diferencia. Entonces, en la escuela donde hay competencias académicas, se nota muchísimo. En una escuela privada donde los chicos tuvieron una continuidad pedagógica excelente de primero a tercero, y se va a notar muchísimo un chico que llegó a tercer año de la primaria y ya aprendió a leer, con un chico que no puede leer de forma convencional. Porque las prácticas de lenguaje, recuerden que se lee siempre. Se lee a través del maestro, se escribe a través del maestro, se lee por sí mismo y se escribe por sí mismo, aunque no sepan leer convencionalmente, ¿sí? Pero los padres no dicen, oh, mi hijo no sabe leer convencionalmente, pero sabe distinguir géneros discursivos, distingue una noticia de un texto explicativo, distingue un cómics de una crónica deportiva. Sí, perfecto. Pero le das un párrafo para leer
y no te lo lee, o te lee algunas palabras y otras palabras no te las lee, y va a tercer año de la primaria. Entonces, ahí empieza el tema. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a mandar a los chicos al gabinete, el gabinete que se decía antes, y empiezan a mandar a la psicopedagoga o a cualquier orientador educacional que ande por ahí, para ver qué es lo que tiene este chico y qué es lo que le pasa, que no aprende a leer y escribir. Y ahí empieza el tema de cómo enseñarle a esos chicos. Bien, en el texto de Julio P. de Quirós y de la Cela, que es el que les mandé, empieza con lo que les dije hoy que se les cortaba, empieza con los tipos de errores en lectura y escritura. ¿Por qué les puse eso? Porque una manera de saber si los chicos tienen o no dislexia es empezar a mirar esos errores que tienen en lectura y en escritura. Y entre los errores van a haber rotaciones en la lectura o en la escritura cada vez que una letra se confunda con otra similar, pero de diferente sentido. Tal es el caso de la B por la D, la B por la P por la Q, la U por la M. ¿Qué pasa? Estas rotaciones que al principio vienen a ser cómo escribir letras, cuando estás en primero, puede ser que las hagas mal. El tema es cuando ya pasaste a tercero y seguís confundiendo B con P, P por Q, U por N. ¿Sí? Ya son 3 años de enseñanza de la alfabetización y seguís haciendo esas cosas. En primero se puede escribir en espejo y es algo normal. Se pueden saltear letras y es algo normal porque los niveles conceptuales, uno aprende con esos niveles conceptuales. Pero ya cuando en tercero o en cuarto, cuando tienen los chicos 8 o 9 años, y ya hacen 3 o 4 años que están en el sistema educativo, y siguen teniendo estos tipos de errores en la lectura y en la escritura, sin tomarle una prueba de lectura o hacerlo leer en voz alta, ya nos damos cuenta que algo puede llegar a tener. O cuando hablamos de reversiones o inversiones, cuando modifique la secuencia correcta de letra o palabras en lecturas o en escritura. El por le, sol por los. Es increíble, pero se ven estas cosas, ¿eh? Y se ven hasta en escuela secundaria. En vez de poner los soldados, ponen sol soldados, ¿sí? Entonces vos decís, ¿qué hiciste acá? Le preguntás. Se ríen, porque realmente una vez que lo escriben, no se dan cuenta, pero cuando lo leen sí se dan cuenta. O sea, la dislexia es algo que se puede mejorar, sí, se puede mejorar. Los chicos mejoran. Y los chicos pueden volver a leer las palabras si se dan cuenta que escribieron mal. O ne por en. Lo guardé ne ropero. Nele ropero. En vez de poner en el ropero, nele ropero, ¿sí? Y uno dice, wow, ¿qué pasa con el cerebro de este chico? Sí, pasan montones de cosas que después lo vamos a ver con el tema, con la autora Virginia Jaichenko, qué pasa en ese cerebro alfabetizado. Después, hablaremos de confusiones de letras cada vez que una letra se cambie por otra sobre la base de la pronunciación, similar o incluso sin ninguna proximidad justificable. Laro por lado, boela por vuela, ¿sí? Cosas, ejemplos así van a tener con chicos que no son disléxicos también. Pero cuando se empiezan a juntar todas estas y ustedes ven, las reversiones o inversiones son las más claras. Después, omisiones,
chocolate por chocolate. Ojo, las omisiones en ciertos puntos no son tan de disléxicos tampoco, porque muchos están en algún nivel conceptual cerca al nivel conceptual último, en donde ya están alfabetizados y tienen estos errores. Pero el tema de escribir le por el, o sol por los, ne por en, o golbo por globo, patol por plato, esas son muy, muy específicas de la dislexia. Después, agregados, en donde se agregan, por ejemplo, arire por aire, Gustavos por Gustavo, maema por mamá, distorsiones o deformaciones y contaminaciones. Bien, entonces. Eso, perdón, Sí, Leandro, eso de contaminaciones, que una palabra o sílaba escrita fuerza a otra, ¿cómo sería, por ejemplo? No sé, que suele fíjense, confundirse, dice. acá dice, cuando una palabra o sílaba escrita fuerza a otra y se confunde con esta, de donde resulta la mezcla de letras, de una con letras de otra y las consiguientes supresiones. A veces el resultado es una distorsión o deformación ininteligible, pero generalmente la palabra resultante puede ser interpretada. Es decir, poner letras que no tienen nada que ver con la palabra, pero uno la puede interpretar. Ojo que, por ejemplo, cuando uno empieza a tipear en la computadora, puede hacer contaminaciones inconscientemente en una palabra. Pero estas contaminaciones de palabras, o de letras y palabras, en la escritura y cuando uno va dominando con la mano y va pensando lo que escribe, es distinto a contaminar con un, no sé, por tocar una letra en el teclado que uno se equivoca. Porque hay veces que estamos tipeando y nos equivocamos y escribimos una palabra contaminada, pero no es lo mismo que escribirlo eh, con el bolígrafo, con la lapicera, con el lápiz. Bien, eso es lo que se tienen que fijar ustedes mirando un cuaderno, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta ustedes mirando un cuaderno. ¿Por qué? Porque ustedes no van a tener muchas posibilidades de ingresar al aula. No siempre hay una docente piola que deje ingresar a las psicopedagogas adentro del aula. Uno, porque el docente siempre quiere su privacidad, no le gusta que lo vayan a observar. Por más que la observación resulte una ayuda, no le gusta mucho que vayan y se metan, porque el hecho de que otro esté adentro del aula significa que el otro también va a trabajar. No va a ser un mero observador. Cuando uno está haciendo las prácticas se da cuenta de eso, que uno está dentro del salón, pero si no hace nada, molesta. Y si hace algo, bueno, hacelo vos, pero no en conjunto. Distinto sería si trabajan como pareja pedagógica, que está re bueno trabajar como pareja pedagógica, porque los que están en el aula, ambos tienen responsabilidades y ambos trabajan para un fin común. Pero si el que trabaja es el docente solamente y el psicopedagogo es el que analiza la situación educativa, eso generalmente no gusta. Los docentes quieren que el psicopedagogo se remangue igual que el docente, ¿sí? Entonces es lo que molesta en la enseñanza. Bien, ¿y qué pasa? Julio Quirós y de la Cela nos invitan y nos dan métodos de enseñanza de lectura. ¿Se cortó la luz? Volvió la luz. No toqué nada. ¿Se cortó la luz? Volvió. ¿Tienen luz ustedes, chicos? Sí. Bien.